Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días, amables oyentes de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Hoy es 12 de noviembre de 2022. Son las 7 de la mañana, 31 minutos, y desde la cabina de la Radio Nacional de Colombia también les saludamos Enrique Castañeda y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Enrique, buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Un saludo a todas las víctimas de esta ola invernal, a todas las personas en los diferentes municipios de Colombia que están sufriendo por esta ola invernal. Es cierto, por eso hoy hablaremos, aparte de lamentar esta situación, vamos a hablar de un punto que está en boca de todos los colombianos, desde el más humilde hasta el más ilustrado. Es el tema de la reforma tributaria, pero desde lo más básico, desde lo puntual. Vamos a procurar hacer un ABC que explique los puntos más importantes que contiene este proyecto que es bandera del gobierno nacional. Sí, señor, vamos a tener invitados que van a tratar, como usted lo dice, de una forma didáctica, muy práctica, explicar la reforma tributaria. Bien, entonces antes de contactar a los invitados que tenemos, vamos a hacer un repaso general, Enrique, de lo que contiene la reforma tributaria, esta que ha sido debatida, criticada, apoyada. Es un proyecto bandera del gobierno nacional porque pretende recaudar cerca de 20 billones de pesos para poder cumplir con todas las expectativas que el actual presidente Gustavo Petro prometió en campaña, que tienen que ver con aumento en fondos y recursos para educación, para fortalecer el trabajo, para desarrollar el campo, en fin, proyectos de corte social que sería imposible de cumplir a menos de que se tuviese esa cantidad de recursos, cerca de 20 billones de pesos. Sí, señor, temas como el impuesto a las bebidas azucaradas, también los dividendos a las petroleras, un tema también de los hidrocarburos, el impuesto a las MIPYMES, también lo que tiene que ver con las zonas francas, la tributación sobre pensiones en el exterior, temas bastante álgidos, Rodrigo, que estaremos tratando el día de hoy en este especial de reforma tributaria en Voces del Senado. Enrique, ya vamos a comenzar con nuestros invitados. Tenemos a la senadora del Pacto Histórico, Clara López, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctora Clara, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de Voces del Senado. A ustedes, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora, el tema de la reforma tributaria estamos comentando que ha sido muy debatido por todos los colombianos, pero queremos que sucintamente nos haga un resumen lo más básico posible de lo que es esta reforma tributaria y cómo beneficia a los colombianos y a las finanzas del país. Bueno, esta reforma tiene tres características esenciales. La primera de ellas es que es progresiva. Quiere decir que está diseñada para corregir algo del estatuto tributario que apenas comienza, que es que no es suficientemente equitativo, en la medida en que nos hemos concentrado muchísimo en los impuestos indirectos como el IVA, que afectan a todo el mundo por igual, pero que permiten una concentración paulatina de los ingresos, porque los de arriba no están pagando lo suficiente. Entonces esta reforma tributaria se destinó a que los de arriba paguen impuestos sobre la renta. ¿Quiénes son los de arriba? Personas que devengan más de 13 millones de pesos mensuales, quienes estarán pagando 2 de cada 3 pesos del recaudo del impuesto de renta de personas naturales. Y las grandes empresas, principalmente aquellas que están viviendo las bonanzas,
la bonanza petrolera, la bonanza del carbón. Entonces, de ahí es que viene el grueso de los recursos, eliminando exenciones, eliminando privilegios, prebendas y generando una equidad de que todos los que tienen más o menos igual cantidad, pues paguen su parte en este proceso. Ha sido muy controversial algunos temas que me imagino que podemos tratar más adelante, pero la esencia es, vamos a recaudar un recurso de quienes más capacidad de pago tienen en la sociedad para redirigirlo a través del Estado a lo fundamental de carácter de inclusión social que está contenido en el programa de gobierno. Sí. Estos diálogos regionales y demás van a estar financiados. Esto no es un saludo a la bandera, son 20 billones de pesos para inversión social. Ahora, doctora Clara, mucha gente que está en contra de la reforma la critica y dicen, ¿cómo así que el gobierno de Petro coloca una reforma tributaria cuando el año anterior hubo un estallido social que echó para atrás una reforma? Entonces la pregunta obligada sería, ¿cuál es la diferencia entre aquella reforma y esta reforma? Aquella reforma, a diferencia de esta, no recaudaba los recursos buscados entre la gente más adinerada del país, sino entre la gente común, entre la gente trabajadora, entre las clases medias esforzadas, a través del impuesto de valor agregado. Y dejaba un poco quieticos con sus prebendas y privilegios a los altos ingresos. Entonces la gente reaccionó porque no entendían cómo, después de una crisis tan grave como la pandemia que empobreció al país, que nos hizo retroceder 10, 15 años en todas las luchas importantes contra la pobreza, llegaban a recaudar la plata entre los que no tenían nada. Entonces ese es un poco el gran retrato. Una reforma progresiva, estructurada en pagar mayores tarifas quienes más tienen y eliminar exenciones, y otra que volvía sobre la vieja tesis en Colombia de que hay que ir a la base de la pirámide, a ampliar, dicen ellos, la base tributaria, pero ampliar la base tributaria no es con los altísimos ingresos, sino con clases medias que ya están muy apretadas para generar una capacidad de pago para pagar nuevos impuestos. ¿Qué le hace falta a esta reforma para que por fin ya sea ley de la República, tanto que ha sufrido un tránsito espinoso a través del Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara? Bueno, yo pienso que todos los trámites de las tributarias son espinosos, porque pues tenemos que aceptar, no es fácil imponer impuestos. La gente no lo recibe bien independientemente de qué estrato social sea. Así tenga la capacidad de pago, es molesto. Pero bueno, se aprobó con una mayoría sustanciales, una coalición de gobierno que está comprometida con el cambio, y ya terminamos la conciliación el día jueves de la semana pasada, pues antes de ayer, y lo que resta es la publicación que debió surtirse el día viernes, y regresamos el día martes al Congreso, a la plenaria del Senado y a la plenaria de la Cámara, donde esperamos sea discutida y aprobada esta conciliación que se hizo por unanimidad de las 4 personas que nos nombraron conciliadores en este caso. Senadora, un tema que pues generó mucha polémica es la tributación a las iglesias. ¿Qué le podemos comentar a los colombianos sobre este tema? Mire, ese fue un impuesto que se debatió ampliamente en la comisión de ponentes en la etapa inicial del estudio de la reforma tributaria, y que había una especie de consenso de incluirlo, pero no tuvo buen tránsito en el Senado de la República, donde fue rechazado rotundamente. En la conciliación estuvimos estudiando más a fondo el tema y encontramos un concepto jurídico de mucho peso, que se trata de un derecho fundamental, la libertad religiosa, todo lo que tiene que ver con los cultos, los pensamientos y la espiritualidad de las personas, y ello está arreglado por una ley estatutaria desde 1994. Esa ley contempla un comité técnico entre el Ministerio del Interior y la DIAN,
obviamente con participación de las iglesias y confesiones, para determinar ese tema tributario que es muy complejo de elaborar. Entonces, parece que en esa cuerda es donde se va a poder convenir un impuesto adecuado solamente, como lo traía la propuesta que llevamos y que fue rechazada en el Senado, a las actividades comerciales de las iglesias que no están destinadas ni al culto ni al servicio social, que prestan de una manera muy generalizada en todo el país. Entonces hemos excluido ese impuesto de la reforma tributaria en la conciliación y pasa a la cuerda de este espacio técnico entre iglesias, DIAN y el Ministerio del Interior. Senadora, otro tema también pues importante es el impuesto a las bebidas azucaradas. Tenemos entendido que eso empezaría en junio de 2023. Sí, en el Senado de la República se aprobó junio, en la Cámara se aprobó noviembre, entonces abocamos el estudio y nos fuimos los conciliadores por la fecha de noviembre para dar amplio tiempo a las empresas que producen alimentos para poder verificar sus fórmulas, porque como el impuesto se cobra sobre la cantidad de azúcar añadida, grasa añadida y sal añadida a los productos alimenticios manufacturados, que haya espacio para que reformulen y bajen esos contenidos que son los dañinos y de esa manera paguen menos impuestos o no paguen impuestos. Entonces ese es uno de los objetivos de la reforma, no recaudar dinero, sino que se baje la cantidad de estos elementos dañinos para la salud en todos los alimentos procesados. Entonces quedó para 1 de noviembre del año 2003. Senadora, en este punto ha habido bastante polémica porque algunos dicen, bueno, pero el gobierno nacional no nos puede obligar a que comamos esto o aquello por temas de salud, porque eso es un tema personal de cada quien. ¿Qué hay que decir con respecto a esto? Que no se ha alterado en ningún momento la libertad de nadie de escoger. Lo que se ha dado es un mensaje con el impuesto saludable de que tenemos que volver por nuestras costumbres ancestrales, por las costumbres del buen comer de nuestros pueblos. Aquí no se comía la papa frita de talego, sino la papa asada, la papa hervida. Aquí no se comían las bebidas azucaradas, sino los jugos. Aquí no se comía tal cantidad de procesamiento extremo con químicos, preservativos, colorantes, endulzantes, de todo tipo de alimento, que además lo propagandizan como si fuese saludable, especialmente a los niños, y los niños están adquiriendo unas costumbres con sustancias que son esencialmente adictivas y que del paladar generan a la larga en la vida obesidad, diabetes mellitus, infartos, derrames cerebrales y cáncer. Ya hicimos la transición epidemiológica en el país y la gente no se está muriendo por enfermedades contagiosas, excepto el caso de la pandemia. Se está muriendo por comer mal, por comer chatarra. Y en eso estamos coincidentes con lo que ha hecho Red Papás del etiquetamiento de los alimentos. Va el impuesto y el etiquetamiento, la gente mira porque dice, mire, no solamente tiene todas estas malas cosas, sino que es más caro, voy a escoger una alternativa que sea más sana y más barata. Bueno, senadora, también otro de los temas que sabemos que pues se cayó en la reforma fue el tema de los artículos como el pan, la miel, la leche. ¿Qué podemos comentarle a los colombianos sobre eso? Que eso fue un entendimiento de muchos de nosotros que no habíamos tomado eso en consideración, y la realidad es que pues el pan es una base de la dieta, no es de lo más saludable, pero tampoco es el final del mundo. Entonces se sacó el pan, se sacó la miel, que es un producto absolutamente natural. Obviamente con el pan, las obleas, las hostias, elementos apenas básicos, y los yogures que no tengan añadiduras, ¿no? Entonces yo creo que en términos generales fue un buen consenso. Se dejó lo más complejo, lo que más daño hace, y tendremos que ir progresando. Esperemos que en un espacio de tiempo prudencial podamos evaluar
qué tan efectiva ha sido esta medida para ayudar a la salud de los colombianos. No hay que olvidar que todo este proceso del encarecimiento de los gastos públicos hacia la salud tiene que ver con lo mal que nos estamos alimentando. Senadora, agradeciéndole su tiempo, queremos el último interrogante, un tema que también fue objeto de debate, de críticas, de apoyos, el tema de los hidrocarburos. ¿Qué quedó al fin con respecto a los hidrocarburos, a la transición que este gobierno ha planteado desde campaña para que pasemos de combustibles fósiles a energías limpias? Mire, yo creo que el presidente de Ecopetrol, al anunciar las utilidades del tercer trimestre, generó la tranquilidad que incluso se ha reflejado en la reducción del precio del dólar que usted ha visto en estos días. Y tal el escándalo que armaron de que iban a grabar el petróleo y el carbón, que la gente no captó cómo era importante lo que estaba haciendo la reforma tributaria. Es que hoy en día en Colombia en promedio vale $28 producir un barril de petróleo y se está vendiendo a 90, 95, 98, tratándose de un recurso natural no renovable que en tierra es de propiedad del Estado colombiano, del pueblo colombiano. Pues cuando sube el precio es apenas lógico que mediante una sobretasa se pueda captar mayor parte de esa utilidad que se comparte desde luego de manera importante con la empresa que haga la producción, llámese Ecopetrol o llámese una empresa privada. Quedó muy bien diseñado ese impuesto porque a mayor precio, mayor sobretasa, empezando en 5 y terminando en 15. En el carbón, que tiene una estructura de costos un poco más pesada que la del petróleo, entonces quedó con una sobretasa del 5 y una sobretasa del 10. En ambos casos, no se permite deducir las regalías. ¿Qué es deducir las regalías? Que eso que es propiedad del Estado se vaya a convertir en un costo de producción para que el Estado no reciba lo que le corresponde por esa explotación natural de los recursos naturales. Entonces yo creo que eso quedó bastante pacífico, quedó bastante bien diseñado y lo que genera son recursos para que podamos de mejor manera a abordar los altísimos costos de una transición energética que tendrá que hacerse durante los próximos 20 años, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, para evitar los estragos terribles que ya está mostrando el cambio climático. Sí, señora. Doctora Clara López, senadora de la República del Pacto Histórico, agradecemos este tiempo que nos ha brindado aquí en Voces del Senado por la Radio Nacional de Colombia y muy amable por sus apreciaciones. A ustedes, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Y continuamos en este especial de la reforma tributaria. En este momento vamos a enlazarnos con el señor Andrés Moreno Jaramillo. Él es economista de la Universidad del Rosario, asesor de Primera Página, la agencia de noticias económica más importante de Colombia, y analista de varios medios de comunicación sobre temas de economía y finanzas. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en Voces del Senado. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, le comentamos, estamos en el especial de reforma tributaria. Queremos comentarle a los colombianos, a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento a través de la Radio Nacional de Colombia, de una forma didáctica, podámoslo decir, la reforma tributaria, para que usted por favor nos colabore con este tema. Bueno, la reforma tributaria y en general siempre son poco populares. Las personas por naturaleza no nos gusta pagar impuestos. Se necesitaba una reforma amplia, incluyente, fuerte, porque las finanzas del Estado están bastante deterioradas. Algunos artículos se cayeron, que eran importantes, por ejemplo el de los impuestos a las megapensiones, y pues lo que termina ocurriendo es que sale una reforma que no va a ser suficiente, que seguramente el gobierno Petro tendrá que hacer otra reforma tributaria seguramente de 2024, obviamente con una popularidad mucho más deteriorada. Los gobernantes siempre, en la medida que pasa el tiempo,
pierden popularidad y no es suficiente para lo que necesitamos. Entonces ahí tenemos en vilo el grado de inversión y en general Colombia necesita es que haya menos corrupción, que haya menos evasión de impuestos. Normalmente las reformas tributarias van encaminadas a que los mismos de siempre paguen más. Eso de una u otra manera puede ser interesante si los ricos están pagando más, pero no se está atacando el verdadero problema, que es la evasión, la informalidad de aquellas personas que no pagan impuestos, pero sí consumen servicios y bienes del Estado. Andrés, en el tema de la evasión, ¿cómo se puede manejar pues en esta reforma tributaria? ¿Cuáles serían esos lineamientos que se estarían manejando? Todos llegan con esa, digamos, todos buscan frenar ello y la DIAN tiene políticas al respecto, pero nada muy agresivo porque tampoco es fácil. Por ejemplo, la informalidad es un factor que lleva a que no se paguen impuestos. Los sanandresitos, las personas que no tienen su negocio formalizado o que, pues, como sabemos, el 60% de la fuerza laboral colombiana no está formalizada, entonces todo eso genera evasión, pero tampoco se hace nada al respecto. Sí se ha buscado cambiar algunos acuerdos que habían en impuestos y sobre todo algunas rentas exentas que habían, se han logrado disminuir, pero en cuanto a la evasión puntualmente, de pronto salvo aumentar las penas, no se hace nada al respecto. Realmente la informalidad es un factor que debería ser más atacado por los gobiernos. Bueno, Andrés, estábamos también hablando del tema de las iglesias. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes a nivel nacional el tema de las iglesias en la reforma tributaria, uno de los temas que se cayó? Bueno, sí, ese es un tema obviamente muy político y sobre todo que a las personas les apasiona mucho, porque supuestamente las iglesias no tienen ánimo de lucro, lo que buscan es que están para ayudarle a la población más vulnerable. De pronto hay que entender que la sociedad ha evolucionado un poco más y todos deberíamos aportar. Un grano de arena también de la iglesia es ayudarle con impuestos no tan fuertes al Estado para su funcionamiento. La idea es que todos pongamos, todos, no tiene que haber nadie exento. Que algunos pongamos más, que otros pongamos menos, es diferente. Que sea progresivo, que las personas de menores recursos también aporten algo, pero también se les devuelva en subsidios, que es el fin del Estado, ¿no? Y de los impuestos, recoger para distribuir mejor y ayudar a aquellas personas más vulnerables o en mejores condiciones. Entonces, realmente no es sencillo, es un país con esa tradición religiosa, adicionalmente en cuanto a los ingresos, es válido, pero la contribución también ayuda a que todos jalemos para el mismo lado. Si empezamos a decir, no, es que tú sí, pero tú no, y tú tampoco, y tú nunca has hecho, pues es más difícil generar esa cultura para que todos aporten. Sí, señor. Andrés, es usted muy amable, muchísimas gracias. Hablamos con Andrés Moreno Jaramillo, economista, que nos estaba explicando a través de Voces del Senado un paso a paso de la reforma tributaria. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo. Ahora son las 7 de la mañana, 53 minutos. Una breve pausa. Regresamos para el final de esta emisión de hoy, 12 de noviembre, en Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. (7:54) y a esta hora también consultamos a otro experto. Se trata del doctor Joseph Dacaret, quien es especialista y magíster en negocios, en administración de negocios, y es presidente de una gran compañía de frigoríficos en el país. Doctor Joseph, muchas gracias por atender la invitación. Buenos días. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Bueno, doctor Joseph, queremos arrancar con un tema. Nuestro compañero Enrique le preguntaba al experto sobre el tema de la evasión, pero hay dos términos que se manejan en las calles y quisiera que pudiésemos hacerle una definición muy puntual, muy básica. Son los términos de evasión y elusión. ¿Qué es el uno y qué es el otro y cuál es la diferencia entre ellos? A ver,
Evasión es cuando usted viola la ley. Evasión es cuando usted deja de pagarle un tributo al Estado a través de la violación de unas normas, de unas leyes preestablecidas para tal hecho. Y la elusión es cuando usted utiliza las leyes vigentes para de alguna manera distraer o disfrazar y pagar un tributo menor, pero no está violando la ley, sino que está utilizando la misma ley para pagar un menor tributo. En la una hay un delito, en la otra hay una falta a la ética. Bueno, está claro que estos son dos factores que harían que una reforma tributaria no fuese, entre comillas, tan necesaria, porque si se ataca la evasión y la elusión, pues tendríamos más recursos, pero ese no es el caso. Entonces aterricemos en nuestra reforma tributaria. En 1 minuto o en 2 minutos, ¿qué podemos decirle a los colombianos con respecto a lo que se aprobó y por qué fue necesario hacerlo? A ver, lo primero, esta reforma y las que vienen, porque van a venir más reformas, van a ser siempre necesarias en un Estado, no un gobierno, un Estado, no estamos hablando de este gobierno, sino el Estado en sí. Es un Estado derrochador, un Estado que gasta más de lo que se requiere gastar por varios aspectos. Uno, para cumplir con las cuotas burocráticas de la política, y otra, por la falta de ética de los administradores de lo público. Eso hace que siempre el gasto sea superior a lo que se recibe por parte de los contribuyentes. En ese orden de ideas, nunca nos va a alcanzar el dinero si el Estado como tal no hace un cambio y aprende a invertir de manera inteligente, reduce los gastos que no son necesarios, reduce una burocracia que está acabando con el país, y eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, la reforma en este momento se requiere, se necesita, porque precisamente por lo que acabo de decirle, tenemos un déficit muy grande que hay que cubrir, tanto en gasto social como en la reducción de la deuda pública colombiana, que se creció por lo anterior y adicional se maximizó por el problema de la pandemia que tuvimos durante más de 2 años en Colombia. Sí, señor. Bueno, doctor Joseph, muchas gracias por su tiempo. Se nos agotó nuestro espacio acá. Entonces, les damos gracias a todos los que han participado y la despedida con Enrique. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los colombianos que nos acompañaron a través de Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias, y los esperamos mañana, nuevamente a las 7:30 de la mañana en Voces del Senado. Un feliz sábado para todos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín.